Marcamos las 3 de la tarde, 7 minutos. Esta es flaxoradio.es y también chasquiradio.com. Hoy estamos unidos con la radio de Ciespal para hacer esta transmisión y estamos muy gustosos. Nuevamente tenemos otro diálogo, otro conversatorio acerca de la radio. El video que ustedes vieron al inicio, para quienes nos están mirando a través de Facebook Live, les contamos que era justamente para recordar que el 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio. Si usted está mirando este video en diferido, le replicamos o le pedimos que usted también pueda ver estos contenidos que genera Flaxo Radio a través de nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Flaxo Radio nada más, así de sencillito. Y voy a dar paso a mis compañeros de panel. Hoy vamos a conversar acerca de radio y tecnología. Del otro lado del cristal se encuentra nuestro compañero Byron Garzón. Voy a apuntar la cámara para que... Ahí está, Byron Garzón. y bueno, Byron propuso el nombre del programa de hoy como los que están del otro lado del vidrio. Y justamente, bueno, les presento a Byron Garzón. Él es productor de radio y también está siempre atento a la parte técnica, pero también es un generador de contenidos. Y del otro lado, Byron, te pido que hagas la presentación de también nuestros copanelistas que están hoy para hablar de radio y tecnología. Señoras y señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Les presento a José Ríos, dueño, técnico, locutor, guionista de Misión FM en Ayolas, al sur del Paraguay, y Adrián Torres, todólogo técnico de la Radio Cultura FM de la Casa de la Cultura, y cómo no presentarles al magíster Javier Macas, director, técnico, productor de Flaxo Radio FM. La pregunta del millón, la pregunta que hemos estado haciendo en todos estos programas y que vamos a seguirnos haciendo ahora desde el otro lado del vidrio, los compañeros que están del otro lado del vidrio. ¿Para qué sirve la radio hoy? No, desde nuestras experiencias, como hemos empezado también a trabajar en este medio tan apasionante. ¿O no es apasionante? Claro que sí. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Sí, es un medio súper apasionante. Es un mundo que cuando entras es muy difícil salir porque no quieres, primero. Y segundo, porque cada día te empapas de nuevos conocimientos que te atraen y que quieres seguir aprendiendo sobre eso, quieres seguir evolucionando, quieres seguir implementándolos. Porque... ¿Será que entramos a la radio por aplastar los botoncitos, los foquitos ahí? Creo que tenemos un complejo de nave espacial, así. Ustedes no han hecho que en la cabina, en la noche, si es que entra la luz por una ventana, han apagado todas las luces, pero han prendido todos los foquitos de la consola, así, y todas las cosas, y todas las pantallas. ¡Wow! Sí. No, increíble. Increíble porque... cuando hablamos de una cabina, ¿verdad? Yo me imagino una cabina de un avión, ¿no? Porque, bueno, una cabina de un avión va llevando gente, estás volando, pero en la cabina de la radio estás manejando, o sea, estás conduciendo, estás haciendo llegar a miles de oyentes lo que se va mezclando en la consola, lo que están conversando los panelistas, la música que estás compartiendo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué importancia tiene el técnico? Aparte de manejar, solo de manejar las máquinas, ¿no? ¿También comunica de alguna manera? Es que yo pienso que el técnico de la radio, el que quien estamos en Radio Cristal, somos los artistas de la radio. O sea, sí, porque tú tienes a un periodista, tú tienes a un comunicador que está en el micrófono, ¿verdad? Que está hablando, él ha preparado sus cosas, la producción. Pero el toque final, como el cocinero o cocinera en la cocina, el sabor último, lo tenemos nosotros. Sí. ¿Qué nivel le pones? ¿Qué ecualización le das? ¿Qué música le acompaña? ¿Qué nivel de la música está acompañando? ¿Con qué elegancia entró ese audio? O sea, yo creo que los artistas de la radio somos nosotros. Somos la gente que ponemos el color y el sabor en lo que los oyentes escuchan. Aquí creo que estamos
3 personas. 4. No, 3 personas. Un jovencito que recién tiene muy poca experiencia en radio, pero tenemos 3, no digamos viejecillos, pero tenemos nuestro recorrido en la radio. Tenemos nuestro recorrido en la radio. ¿Cuál ha sido la experiencia del cambio tecnológico, Javier? ¿Cuál ha sido tu experiencia de tener una consola? Yo creo que algunos sí vivimos con perillas, ¿no? Yo creo que todavía con perillas de la Casa de la Cultura, pero empezamos con perillas, con cinta, teníamos que tener nuestra tijerita, una cinta scotch, si no había una cinta especial que se llamaba splicing, porque era muy difícil de conseguir. Si no conseguíamos el splicing, la cinta scotch, la tijerita o la cosita. ¿Y cómo fue nuestro cambio tecnológico cuando vinieron las grabadoras de cinta ya con una regleta para hacer los cortes? Porque antes venían las grabadoras, señalábamos con el dedito, cortábamos más o menos y pegábamos. Pero después el cambio tecnológico en ese tiempo fue poner la regleta. Ya venía una grabadora con regleta, poner la cinta y cortar. Entonces, ¿cuál fue su experiencia de ese cambio tecnológico? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo soñaba con una consola a pedales. Porque tenía que lanzar tantas grabadoras como era posible para los efectos, para hacer una producción, que me hubiera gustado tener como el piano, tener pedales para ir lanzando casetera A y B. Bueno, yo inicié en Radio Sucumbíos, que hace tantos años, y yo me iba sin zapatos, iba en zapatilla, porque muchas veces el dedo gordo del pie ayudaba para dar play en la cinta abierta. Es que te faltaban manos. No, Adrián empezó con la computadora, pero nosotros... Por eso, otra ¿cómo cosa. fue, Javi, tu experiencia en este mundo de la radio, pero con el cambio tecnológico, ese primer cambio tecnológico? ¿Sabes qué? Bueno, yo sí tuve la oportunidad de trabajar con una cinta abierta, una de marca Akai, japonés. Y por lo menos tú tenías la opción de tener cintas y cortar cintas. Nosotros solo teníamos una cinta. Entonces, esta cinta se ocupaba como un máster donde se mezclaban cosas. Entonces teníamos, por ejemplo, 2 compact disc, 2 caseteras, y se grababa al conteo de 1, 2, 3. Grababas, arrancabas la cinta donde se mezclaba todo, ¿no es cierto? Pero la mezcla era en vivo. Entonces teníamos al control que tenía el texto, iba soltando las cosas que estaban seleccionadas. Si te equivocabas, volvías a repetir todo. O sea, y eso tomaba un tiempo. Estuve de ambos lados, tanto en la parte de realización del reportaje, del contenido periodístico, y también estuve en la parte técnica, que es más, para mí, más divertida, ¿no? O sea, demanda mucha creatividad. Luego tuve una migración hacia el minidisc. Trabajamos con esta tecnología creada por Sony. Que desapareció rápidamente, ¿no? Desapareció rápidamente el minidisc. Y ya vamos a hablar de algunas tecnologías que pasaron fugaces, fueron muy importantes, pero... De hecho, yo soy cuencano, pero íbamos habían 3 emisoras en Cuenca que tenían minidisc. Entonces nosotros no mandábamos casetes o cassettes con la producción, sino y les mandábamos a ellos minidiscos. Entonces hacíamos circular un minidisc. Íbamos, retirábamos siguiente semana, porque se grababa por semana. Y una cosa interesante también, yo colaboré con una fundación que se llama Fundación Chasquicom. Y Chasquicom trabajó con un periodista holandés que se llama Harry Derks. Y el Harry trabajaba para Radio Nederland. Entonces tuvimos algunos accesos novedosos a la tecnología, como por ejemplo manejar un servidor con acceso a FTP. Entonces podríamos mandar desde Cuenca a Quito vía conexión telefónica archivos de audio en MP3, pero tardaban horas porque estabas hablando de conexión telefónica. Entonces, digamos, el acceso a internet en el año 98 era muy, muy limitado. De hecho, nosotros usamos minidisc recién en el año 99, entonces 98 y 96, 97, 98 y casi 99 usamos cinta abierta para hacer la grabación, como te estoy contando, y luego usamos minidiscos. Y luego llegó la computadora. Entonces una tarjeta de audio costaba como $2,500. Carísimo, carísimo. Y eso que no estuviste cuando Mac salió el inventor de la grabación en línea y toda la cosa, cuando salió
Era impresionante el costo. Realmente la primera computadora que compramos, me acuerdo, para edición en Pro Tools, y que funcionaba muy chévere y toda la cosa, costó $22,500. Una computadora que era de más o menos casi 2 metros de alto, con floppy. No tenía tocadiscos. Y Javier Montalvo, que es un productor de Cuenca, él, por ejemplo, en mi contexto, él era el primer, la primera persona que usaba grabadora de computadora. Entonces tenía una Mac con 4 canales y podía hacer un multitrack de 4 canales y su mundo se abrió a muchas más cosas. Yo soy de la teoría de que quien usa tecnologías primitivas luego, digamos, se vuelve mucho más creativo al momento de hacer montajes, porque entiendes esa lógica. Digo, esa lógica de cortar y pegar es como también cuando se creaban los machotes de los periódicos. Tenías letras, iban armando los tipos, las tipografías poco a poco, de letra en letra, y lo armabas manualmente. Digo, luego llegó la computadora, etcétera, y digo, se arreglaron muchas cosas. Pero yo creo que tal vez si yo algún día podría ejercer la docencia y hacer que mis estudiantes hagan algo, les pediría que rescatemos a un cassette y hagamos lo que mi profesora de comunicación en primer módulo de radio me pidió. Nos dijo, ustedes van a crear su propio cassette de efectos. Entonces estábamos como... Y bueno, no importa si es un teléfono, pero digo, esa idea de crear tus propios efectos es interesante, porque una línea de buses en Quito no suena igual que en Buenos Aires o que en Colombia o en México. Y seguramente un mercado de Cuenca sonará distinto a un mercado de Quito. Y el background de un centro comercial será distinto digo, pienso en esas cosas que parecieran no trascendentes, pero al rato de darle una fuerza contextual. Un toquecito al producto final, al producto final, era fundamental. Pero acuérdate que el problema mayor era grabar el efecto. Porque Claro. teníamos Nagras y Uger. Que ahora en Ciespal tenemos en el museo el peso de las dos grabadoras. La una para grabar sonido para cine y la otra para grabar solo audio. Es impresionante. Entonces, tenemos que cargar hasta 2 micrófonos clavados ahí y con cintas pequeñitas hasta que se nos acabe. El otro problema eran los insumos y suministros. Por ejemplo, conseguirse una cinta era difícil de encontrar aquí en Ecuador. Gracias a ciertos convenios con ciertas radios en Europa que mandaban las cintas de conciertos, esas borrábamos y usábamos, ¿no es cierto? Pero tú conociste el cassette. Es un cassette igualito a un cassette, No lo conocí. pero de este porte, Como el VHS. como VHS. Super VHS para grabar multitrack. No, se llamaba el cassette, más flaquito, pero como un cassette grande. Era solo para audio, 2 canales, final feliz. También tenía A y B y todo el rollo. ¿Cómo ha sido tu experiencia de este cambio tecnológico? Y sobre todo, tomando en cuenta que vienes trabajando en Sucumbíos, que es una provincia fronteriza con Colombia, en la Amazonía ecuatoriana, cuando Sucumbíos le decían el pantano. Sí, cuando no había ni un metro de asfalto. En la provincia que daba el 70% de riqueza al Ecuador. Esa es la situación de Sucumbíos. Yo creo que con la radio Sucumbíos empezamos así, como comentaba el compañero, ¿verdad? Cinta abierta, cartuchera para el tema de la publicidad. Bueno, computadora no había todavía ese tiempo. Los tocadiscos, perdón, pero me remonto yo al 98, cuando entraba a correo electrónico, no había internet acá, solamente correo electrónico. Y después, comprar computadoras eran como $2,000, costaba la más pequeña, ¿no? Imagínate. Un cambio de 25,000 en el 98. Claro, un cambio cambio del periodo bancario. Un cambio muy grande, sí. Luego yo entiendo que la computadora revolucionó todo. O sea, ahí es increíble. A tal punto que ahora en mi radio en Paraguay tienes una consolita, tienes la computadora y el micrófono. Pero Ahora,
este proceso, ¿verdad? Es increíble, pero yo coincidía, perdón, me olvidé tu nombre. Javier. Javier. Coincidía con eso, o sea, cuando te toca ahora producir cosas, pero si tú las hiciste en esos formatos, te da mayor creatividad, porque una cinta de cuatro canales de entrada. Primero grababas en el primer canal una voz, en el segundo la otra voz, en el tercero musiquita y en el cuarto el efecto. Así era, ¿no? Y cuando ahora tienes Vegas, tienes Pro Tools, tienes no sé cuáles programas de edición y ves, o sea, puedes ver, pero puedes ver lo que antes tú tenías que hacerlo ahí al ojímetro, como llamamos, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que la destreza de un técnico que trabajaba con esas tecnologías es beneficioso para ahora? Porque yo me acuerdo, yo trabajaba también en una radio comercial, que me tocaba poner música en la noche, pero grabar al mismo tiempo en el mismo estudio a los reporteros. Entonces era grabando, dando la señal y cambiándole de disco al mismo tiempo, y los cartuchos ahí donde tenías todo un rollo. Ahora la pregunta, ¿qué tal, Adrián? ¿Cómo te cogió la tecnología? Porque ya estás en otro tipo que se quebró con la computadora. O sea, llegó la computadora con los software de audio, quebró a la tecnología. Bueno, yo cuando comencé ya estaban todas las computadoras en auge, ¿no? Y yo comencé con Pro Tools, aprendiendo a manejar Pro Tools, manejando Vegas. Y en realidad que la tecnología te abre un mundo impresionante. Yo me imagino hacer, más bien dicho, no me alcanzo a imaginar cómo es hacer eso sin una computadora. Porque tengo la teoría, pero es muy difícil, muy diferente hacerlo en la práctica, pegando y con 10.000 manos y haciendo 10 cosas a la vez. Es súper difícil para mí imaginarme algo así. Ahora, imagínate, y con Adrián hemos hecho algunas radionovelas. Uh-huh. Claro, pero ya en computadora, ¿no? Claro. Imagínate hacer una radionovela a cinta viva. Claro, y eso evoluciona a cada momento. Porque, por ejemplo, desde que yo comencé, el grabar, el editar, era una cosa. Y ahora es otra totalmente distinta. Y con la computadora yo creo que evoluciona mucho más rápido que antes. Una computadora en 6 meses ya tiene otra cosa totalmente distinta. Entonces tienes que estar actualizándote muchísimo todo el tiempo. Y eso hace que todo el tiempo estés investigando y salgan cosas que ni se te pasan por la mente. Por ejemplo, cómo nos hubiéramos imaginado tener cámaras en la radio. Es algo que ni siquiera a mí se me pasaba por la cabeza. Y ahora, sin una cámara, la radio ya no funciona. Por el tiempo tecnológico y el internet y en el mundo que vivimos. La gente quiere ver qué está pasando ahí. Hace un tiempo hicimos una encuesta y resultó que la gente está interesada primerito en el video. Luego del video quiere fotografías. Luego de las fotografías quiere texto. Y luego del texto, el audio. Por eso es que funcionan así ahora las redes sociales, que a veces ni siquiera prendes el audio y pasas de largo. Entonces, eso evoluciona tan rápido que todos tenemos que irnos acoplando a las nuevas tecnologías y utilizándolas, dándoles un buen uso. Entonces, ¿tú qué crees? ¿A dónde vamos a llegar, Javi? Yo justamente estaba estos días reflexionando sobre que tal vez el tema tecnológico es una ayuda, pero tal vez la gran falla que tenemos en muchos medios es la generación realmente de contenidos. Entonces ese para mí es como el talón de Aquiles. Tener una cámara Full HD, en este caso las que tengo acá no son Full HD, pero ayudan con lo que tú dices. Y además de ese estudio que tú has hecho, debe remitirte también a que la gente, por ejemplo, para que veas la importancia del audio, se aguanta una imagen pixelada, un video tal vez hasta pirateado en el cine y puede ver así, pero si a eso le sumas que no hay audio o el audio es deficiente, la gente le da out, afuera, chao, no soporta. Entonces digo, el buen audio es como
la esencia en este caso de la radio sin audio no funciona. Pero sí, para mí tal vez lo que debemos es pensarnos, sí, podemos tener radio digital, o sea, en vez de transmitir señales analógicas, transmitimos señales o bits, pero eso no es. Para mí ese es como te decía, de hecho hay ahorita hay tendencias en producción de música que recurren a lo que le llaman el low-fi. Sí, la baja fidelidad. Entonces, hay chicos que están grabando incluso hacen grabaciones con video full HD, pero con una casetera. Se están grabando así con una casetera y es una tendencia. Es como vuelves a otro, por decir que haces algo novedoso. Por ejemplo, aquí en el estudio tengo un tocadiscos. Y yo estuve transmitiendo por cerca de casi 2 años un programa de vinilos, ¿sí? Y era interesante porque luego puse 2 cámaras para que vea justamente la gente cómo se mueve el disco y vea cómo estamos haciendo acá. Digamos, hemos hecho varias transiciones, lo que tú dices. Pero a la gente sí le interesa los contenidos de calidad. O sea, sí le interesa. No es que recibo todo nomás y deme nomás lo que usted quiera y recibo sin cuestionar. Digo, la gente sí cuestiona, pero creo que esa es como una cosa que debemos considerar mucho. Y tal vez otra cosa que pensaba acerca de los contenidos que se están generando es, por ejemplo, la industria musical. Las radios, aquí en Ecuador, por ejemplo, voy a citar a una histórica, la HCJB, tienen en sus archivos sonoros a los primeros cantantes ecuatorianos grabando música, porque era el único estudio de grabación que había en Quito. O sea, entonces, digamos, resulta que la radio en otros tiempos, de hecho la ley de comunicación del 45 dice que el 100% de la música que se pase en el país debe ser ecuatoriana. O sea, ahora estamos diciendo es que debe ser solo el 1 por 1. Sí, pero digamos, la radio en sí, esa es una misión. He visto algunos videos de la Casa de la Cultura. Están poniendo a músicos en el estudio y les piden que toquen un acústico. Y me parece lindo porque esa es una función que deben tener los medios. Abrir a que los artistas también hagan presentaciones en vivo. Algunos no se arriesgan porque hacen solo playback o porque con el Pro Tools hacen el autotune para que le mejore la voz. Digo, de eso hay mucho, pero diga Enrique Iglesias. Claro, en ese famoso concierto en Miami donde dicen que hacía, o dicen también lo mismo de Chayanne, que tiene un super procesador de audio para que no se desafine una sola nota y todo sale pero perfecto. Pero digo, si al margen de la técnica, sí está el tema de la calidad del registro. Proyectos como, voy a citar a la Universidad de San Francisco de Quito, tiene el proyecto de la Radio Cocoa. Esta radio está produciendo contenidos de archivo. Aquí tenemos un programa que hoy no sale, pero lo conduce Federico Rossi. Y hemos hablado acerca de bandas que nunca grabaron, no tuvieron una sola grabación. Porque no hubo quien les grabe, porque no tenían acceso a la grabación. Ahora con tal vez unos $500 y un buen micrófono, tienes un software, una tarjeta de audio y puedes producir un super disco. Pero para mí es eso, o sea, qué calidad de música, o sea, el contenido. El contenido es súper importante. Si puede ser hasta tecnocumbia, pero que hables, por ejemplo, de temas como discriminación, etcétera, también eso se te pone en agenda, ¿sí? No sé, es lo que pienso acerca de, sí, la tecnología me ayuda mucho, pero el componente humano está ahí. Solo hago una última referencia acerca de esto. Recuerdo de un compañero de La Voz del Tomebamba, Eddie Brazales se llama Eddie. Un día le planteé yo a la directora de la radio que podíamos pregrabar un programa que se emitía en carnaval. Y el Eddie me dijo, usted me van a quitar el trabajo, porque a mí me requieren para poner play y poner los discos, y entonces si usted dice que podemos pregrabar cosas, me van a recargar de trabajo a mí, y por otro lado yo pierdo mi trabajo porque la máquina me va a reemplazar. Entonces, digamos, también hubo este fenómeno hace unos años donde los operadores decían, me van a quitar el trabajo, pero realmente lo que se ha mejorado, lo que se procura más bien con la ayuda técnica es poner a esas personas en otros roles, no solo pinchar discos, sino hacer de productores también. Entonces digo, esas son como cosas que no se pueden perder. Sí, cuando los japoneses han automatizado la creación o la fabricación de automóviles, siempre necesitas al ojo humano para que corrobore, incluso en la fábrica de gaseosas, no voy a decir la marca famosa, pero recuerdo haber estado en una envasadora y está el ojo humano para detectar fallas
que se le va a la máquina. Aunque tienen sensores de nivel, etcétera, de un montón de cosas. Sin embargo, necesita siempre talento humano para detectar eso. Y creo que la radio sigue siendo en ese aspecto 100% humana. Necesitas puedes automatizar la voz. Puedes hacer hasta que un programa hable por ti. Puedes ponerle textos a que hable. Pero la calidez de la persona que habla, el componente humano, es básico para que ese contenido llegue. Creo que eso es como lo que yo pienso acerca de tecnología, seres humanos y para dónde vamos. Y por eso la pregunta también es, ¿cómo hemos cambiado nosotros en este tiempo de cambios tecnológicos también? Porque... Yo siempre estuve ahí, atrás de cristal, manejando, ¿verdad? Atrás de la pecera. Atrás de la pecera. Y un tiempo, bueno, en mi radio que habló de Paraguay, un momento dado se ve la necesidad de hablar, de que también comuniques, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque yo no sé cuántas veces se ha hecho algo así con técnicos, ¿no? Los técnicos siempre tienen que estar ahí, pero porque nosotros somos también humanos, no es una máquina más que está ahí en la consola, ¿verdad? O sea, un robot manejando la consola. Vos eres una persona que tiene sentimientos, vos eres una persona que tiene problemas, una persona que tiene alegrías, y también vos tienes para transmitir, conoces. Yo, por ejemplo, admiro mucho a mis operadores en la radio, en Misión FM, porque están muy atentos al acontecer y es parte de... Yo no sé cómo sintieron la primera automatización de las radios, porque la primera automatización de la radio eran un montón de reproductoras de cinta. Tú colocabas la cinta y se lanzaba a un cierto tiempo. De alguna manera perdió esa humanidad, porque recuerdo que cuando se ponía música, cuando tú escuchabas tu radio preferida, pero cuando el técnico venía alegre, claro, te ponía una secuencia de música muy alegre. Claro. Pero cuando tenía alguna tristeza, qué sé yo, tenía problemas con la novia, llegaba y te partía y te lanzaba una lágrima en el mismo espacio. ¿Cómo sintieron ustedes esa automatización? Yo me acuerdo de Radio Conciertos. Radio Católica también fue una de las pioneras en automatización, y HCJB. Ellos tenían un sistema que se llamaba PAX. Ellos transmitían para 23 idiomas y tenían un comando de operaciones de cintas abiertas para que automatizaban. De hecho, habían turnos rotativos humanos que automatizaban 24 horas para 24 idiomas. Que era realmente cambiar la cinta, porque eran cuartos enteros de tocacintas que se lanzaban con unos aparatitos para temporizadores mecánicos, que en efecto le dabas una cuerda, apagaba la una y encendía la otra. ¿No es cierto? Pero tenías que cambiarle físicamente. Ahí el trabajo humano. ¿Cómo le sintieron a la radio? ¿Y cómo creen con la automatización por las computadoras? ¿Para qué sirve la radio? Entonces, si vamos a poner cámaras, por ejemplo, si la tecnología va a poner cámaras, vamos a mejorar, qué sé yo. Yo estoy de acuerdo con él en el tema de el contenido. O sea, yo soy oyente también de radio, ¿verdad? Y si yo voy escuchando en el bus, porque viajo mucho, voy escuchando en el bus música, que me van poniendo música, digo, yo tengo en mi celular música y puedo escuchar mejor música de la que me está colocando. ¿Cuándo me gusta la radio? Cuando alguien me habla. Cuando alguien me va contando cosas, cuando alguien va haciendo, o sea, cuando un humano me habla. Ahí me gusta la radio. Creo que mucha gente hace eso. Mira, en Paraguay, ahora mismo hicieron hace un año, el 95% de la población paraguaya escucha radio. Yo no sé Ecuador cómo está en eso, ¿verdad? Pero lo que decía Adrián, o sea, ¿qué es lo primero que decía? Bueno, va el video, imagen, así, ¿verdad? Texto y voz. Pero ¿qué te dice? O sea, ¿qué tienes ahí? Yo también veo el Facebook, veo redes sociales. Y no es que porque todo esté súper calidad me quedo lo que a mí me gusta. Claro. Me quedo lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me da un mensaje. Pueden estar cosas súper bien hechas, pero si no hay un mensaje, paso y voy a otra cosa. ¿Cómo ha sido la experiencia en Cultura FM, que es eminentemente
tiene un 95%, más 96%, 97% solo musical. ¿Cómo han hecho esa automatización? O sea, ¿cuál es el componente humano? Verás, al inicio fue súper complicado, porque necesitábamos automatizar 24 horas, 7 días a la semana de música. No teníamos personal, no teníamos programas, no teníamos nada. Solo teníamos que comenzar a funcionar. Y entonces tuvimos unos días apenas para pensar en cómo lograr algo diferente con la música. Y ahí entramos, estoy de acuerdo totalmente con esto de los contenidos. Si no tienes un contenido, no te quedas, así sea lo que sea. Claro. Entonces, ¿cómo mostrar un contenido si nadie iba a hablar? Como si no hay nadie que te acompañe. Ahí decidimos que podíamos comunicar con la música, dando mensajes con música diferente, con música chévere, bien hecha, con música de otros países, con música que no se escucha normalmente en la radio. Entonces, ahí entra el factor humano. Nosotros contratamos a un experto coleccionista en música que se llama Jorge Quesada, y él lo que hizo fue traer su colección. Nosotros no conseguimos la música por nuestra parte, sino que él nos ayudó con su colección, y es todavía lo que sigue sonando, aunque esa colección sigue aumentándose. Él es el que va seleccionando la música, y con él pasamos mucho tiempo armando carpetas, armando un sistema donde se pudiera ir escuchando cada hora algo distinto. Entonces, ¿tú crees que los software que vienen con una reproducción aleatoria, por ejemplo, no deberían usarse? No, para nada. Primero porque no tiene un sentido, y eso al escuchar se nota. Te digo porque también lo utilizamos los primeros días hasta armar todo este sistema. También utilizamos un sistema aleatorio, incluso con la música que teníamos ya seleccionada. Le dimos un sistema aleatorio para que vaya eligiendo de las canciones que nosotros teníamos preseleccionadas. Y aún así, la computadora no tiene el sentido de decirte, de poner una canción que vaya bien con la siguiente. Tal vez la primera era muy rápida, la otra era muy lenta, o los finales y los inicios no calzan. Y esa es una parte fundamental en la radio, los detalles. Cuando con una canción se acaba lento y la otra comienza de golpe, te marea. En cambio, si es que se juntan bien, te provoca una sensación bien chévere de que se hizo un buen trabajo. Y aunque la automatización también hace cosas de estas con los faders automáticos y eso, no siempre sabe qué canción combina bien con la otra. Y el tiempo, si llueve, hace sol, hace frío, hace calor. Estás con mi edad. Claro, o sea, hay muchos factores que pesan en el tema. No sé si ustedes han escuchado en general a los directores de programación y toda la cosa, que dicen la regla clave. Entonces, la regla clave. Canción hombre, canción mujer, canción grupo. Identificación, canción hombre, canción mujer, canción grupo. Identificación. No existe, eso no existe, o sea. Entonces, yo le pregunto del millón, para ya después, ya terminar con esto de la programación y toda la cosa, para irnos de los contenidos. ¿Han escuchado esa regla? ¿Hay reglas de programación? No, ¿y las gaviotas? En la gaviota. Empiezas rápido, vas lento, vas muy lento, subes lento y vas rápido. O sea, dibuja la gaviota, o sea, varias cosas que sacó, pero yo siento la regla de la gaviota. Claro, pero pasa mucho porque, ¿cómo estás? O sea, porque vuelvo a insistir, somos humanos. O sea, está un día lloviendo, hace frío, pero yo vengo alegre, vengo contento, yo el operador. Y voy a poner una canción que me gusta, o sea, o una canción que va de acuerdo a cómo está, o sea, y la gente lo siente, lo que decía. La gente no es tonta, o sea, el oyente no es tonto. El oyente está, y el oyente hay oyentes que inclusive y te habrá pasado a ustedes, te adivinan quién está en consola, sin saber decir el nombre, sabe quién está en consola, por el estilo de música, la forma como lo lleva, dice, ese operador está
¿Está contento ese tipo? Es que te encanta la Le lambada, metieron. entonces pues... Claro, Pepe. o sea, yo creo que por eso somos humanos y somos gente que estamos ahí manejando máquinas. No, somos una máquina que maneja otra máquina. Entonces, de alguna manera, es nuestra forma de comunicarnos. También, Sin por palabras, supuesto. ¿no es cierto? Claro que sí. Por O sea, supuesto. como productores también de dramatizados, el poner el buen efecto que sea del mercado local, si la historia se desarrolla en Cuenca o en Quito, poner el mercado de Quito, es parte de una forma de comunicar de nosotros y educar de alguna manera también. Se Claro. educa con sonidos. Entonces, ustedes dicen, no hay reglas. Se podía comenzar por una regla, pero yo creo que a la final terminamos no haciéndole tanto caso. Porque, como te decía, cuando nosotros armamos esto de la programación automática, intentamos seguir esas reglas y armamos carpetas donde la primera se llamaba lento, la otra medio lento, la otra más rápido, la otra... Pero aún así se nota. Es algo que no lo logras hacer automáticamente. Además de, como decías, del día, ¿no? Si es que es un día soleado, también depende de qué pasó antes. Porque, por ejemplo, salió un programa y en el programa el invitado habló de una forma medio triste y después el siguiente programa mete samba, por ejemplo, es bien chocante. Entonces depende mucho también de los antecedentes del que está escuchando. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Manejamos espacio-tiempo? Sí. Respecto de la automatización, o sea, no es nuevo, ¿no? Justo el automatizador que usamos aquí en la radio tiene un comando que se llama códigos de programador. Entonces, esos códigos de programador colocan ciertas cosas. Por ejemplo, justamente lo que dice Adrián, no mezcle música rápida con música lenta. Entonces, está en función de una base de datos. Y de hecho, además de eso, hay un supervisor de playlist donde el ser humano nuevamente puede meterse y matizar mejor. Puede ser que el orden sea bastante bueno. ¿Sabes qué nos ha pasado también en la radio? Es que hemos puesto acá, es una radio universitaria, hemos puesto a los compañeros que trabajan en la becaría. Es un sistema, digamos, donde los estudiantes vienen a hacer el posgrado en la Flaxo y ellos devengan con ciertos trabajos. Una de las cosas que hacen aquí en la radio es producción de contenidos, pero también les pusimos en una época a programar la música. Habían chicos que tenían mucho interés por la música. Por ejemplo, voy a citar un nombre, Rocío Pérez, ella es de Argentina y toca la guitarra y es música, cantautora, y hacían los playlists. Yo guardaba los playlists que ella hacía porque eran buenísimos. Pero programarte las 24 horas hacia mano es bien cansado. Y de hecho necesitas la ayuda de la máquina para que te libere un poco del trabajo. Si no, 24 horas tendríamos que hacer como se hacía antes. Llegaban las 12, 10 de la noche y apagabas la radio y te ibas a dormir. Y te levantabas el siguiente día, 6 de la mañana prendías la radio hasta las 10 de la noche. Los canales de televisión hacían lo mismo. Ahora los canales están 24 horas transmitiendo contenidos. Digamos desde que las máquinas están ayudando. Pero creo que ese tema de gestión, la herramienta está para que te ayude a hacer cosas. Pero siempre vuelvo a eso. Digo, incluso puede ser que la computadora, Macintosh tiene a Siri. Puede ser que Siri te programe la música. Un día aquí un estudiante le dijo a Siri, Siri, ¿qué escuchas? Y ella dijo la armonía de las esferas. Decían que era una teoría física o algo así. Entonces, o sea, es increíble. Se te pones a pensar, ¿la computadora también puede escuchar música? ¿Un algoritmo puede escuchar música? Sí, y esto que se habla de que las computadoras... vamos hacia la web semántica, donde las computadoras van a hacer, de hecho, los algoritmos matemáticos de Google ya saben qué vas a buscar en la música en YouTube. Y YouTube, por ejemplo, te genera listas y te sugiere artistas que están en función de tus gustos, de las cosas que ya escuchaste. Entonces digo, las máquinas cada vez se van pareciendo o van estudiándonos por las estadísticas que decía Adrián, van estudiando qué comportamiento tienen los seres humanos. Pero le podemos dar el sorpresón. Pero por supuesto, entonces cuando el ser humano pone ese énfasis, esa tilde, esa inflexión, ese punto aparte, esa coma, porque el día está triste. Yo me acuerdo de una compañera de Loja, ella vive en Cuenca, Senia Castillo. Senia decía,
es que hoy es un día soleado y hay que poner música súper alegre. Porque la gente va a estar necesitada de que este calorcito. En Cuencas, digo, a veces es bien lluvioso por las represas, la represa hidroeléctrica, hay mucha humedad, entonces hay un microclima que es a veces bien lluvioso. Entonces, digamos, ella jugaba a veces con eso, decía, hoy vamos, aunque está lloviendo, vamos a poner música alegre. Entonces, digamos, también juegas con los oyentes. Pero el talento de la persona que está atrás del micrófono y que sabe colocar la música y que tiene ese doble talento. Yo he escuchado al compañero de la radio de la Asamblea Nacional, no me acuerdo el nombre de él, pero él hacía una programación exquisita, él escuchaba siempre. Decía, qué buena música, qué buen playlist. Pero es un trabajo manual, él se sentaba a hacer el playlist. Y de pronto, digamos, hay otras personas que hacen con pesadez ese trabajo. Es para llenar el tiempo y hay que se vaya así nomás. ¿Y ustedes han sentido, no sé, en su experiencia, alguna censura de las autoridades, dueños de radio, no sé, sobre la programación, por ejemplo? Si entro con un buen ánimo, le entro, porque antes para trabajar las 24 horas teníamos turnos. Uh-huh. Entonces, turnos de 6 horas que estaba en la antigua ley de medios del Ecuador. Entonces, en el Código de Trabajo decía que los trabajadores de radio y televisión tenían que trabajar solo 6 horas. Entonces, había turnos de 6 a 2, de 6 de la mañana a 12 del día, 12 del día a 18, de 18 a 12 y de 12 a 6. Entonces, han sentido censura, llegan con buen ánimo, mal ánimo a poner música, puede hacer sol, y ponen, pero una música muy chévere, ring el teléfono, amigo. Sí, por supuesto, y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Música, en contenidos, yo creo que siempre hay eso, ¿verdad? De acuerdo a la línea, el medio, de acuerdo al medio que quiere transmitir, ocurre eso, ¿no? Ocurre realmente eso, pero... ¿Tú a tus compañeros de trabajo les pones censura? Bueno, no sé si censura en el tema de la música, los ritmos. Quizás en algunos temas sí que son demasiado pesados, ¿verdad? Quizás en eso sí, ¿no? De contenido. Volvemos creo que al tema contenido. Al ¿verdad? contenido. Al contenido, sí. Pero tanto así eso, porque pasa que el buen operador sintoniza con la gente. Y a veces impone, ¿no? Bueno, está triste, está todo así, todo, pero vengo acá, yo pongo la música, como este amigo ahí en el grupo, ¿verdad? Están todos ahí tristes, ahí viene él, levanta el ánimo, todo, o sea, yo creo que muchas veces eso somos también, y no con 4 gentes, somos con miles de gentes, y podemos incluso marcarle la pauta a mucha gente en cómo asuma el día. Recuerda los programas mañaneros, la gente que anima mucho, la gente escucha mucho, porque yo ya tengo tristes, tengo problemas, tengo líos con mis hijos, no sé, me peleé con mi esposa, tengo deudas, y voy a poner la radio me voy a pegar un tiro, viejo. No, pongo la radio para alegrarme, y la radio me alegra, y entonces... Viene con puñal incluido. Claro, o sea, otra cosa, y por eso te escucha, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago un programa en la radio en Paraguay. Y muy serio, muy formal, ¿verdad? Y bueno, la gente escucha porque todo el tema. Pero un día se ocurrió contar un chiste, comencé a bromear con el compañero. Arriba el rating, o sea, te escucha todo el mundo. Es cierto. Estamos cansados, ya tenemos demasiado con los problemas para que vengan a la radio y nos pongan más problemas. En estos últimos tiempos ha ocurrido algo que a mí me parece muy interesante. Lamentablemente son programas basura en algunas emisoras donde hay una cantidad de efectos de sonido sin que el técnico opine dentro del programa, ¿no? Pero también aporta con efectos de sonido, con músicas diferentes, con fondos musicales, con cosas de ese tipo, ¿no? Y ahí, ¿qué papel cumplimos? Cumplimos un papel de comunicar. Podemos comunicar de esa manera, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? ¿Es conveniente eso? De poner así un montón de efectos. Yo personalmente creo que es radio basura. No sé si han escuchado algunas radios deportivas sobre todo. Sí, yo creo que eso no tiene ningún sentido. Generalmente lo usan como para, no sé, rellenar un poco cuando no saben qué decir o cuando quieren enfatizar una parte del programa.
Pero si no tiene un sentido lógico, si no tiene un sentido que te posicione en algún lugar, la verdad es que no le veo una utilidad. Y al oyente, al menos desde mi punto de vista, tampoco le ofrece nada. No es que porque te ponen risas falsas atrás te vas a reír, o porque suena algo, tal vez a ciertas personas le pueda parecer un poco gracioso, como dices mucho en la radio basura, que suene algún sonido, una cancioncita por atrás o algo así, pero no expresa nada. Y generalmente estos sonidos vienen acompañados de contenido que tampoco expresa nada. Es cuando están riéndose, cuando están hablando de cualquier cosa, cuando están contando historias personales o conversando entre los que están locutando, que también dejan de lado al oyente, como que le descolan, ¿no? Decía que la radio es como que tú estás hablando con otra persona que te está escuchando. Y el rato en que los locutores comienzan a hablar entre ellos y comienzan a decir cosas que solo entre ellos entienden, chistes que hablaron en la mañana o algo así. A la audiencia. Sí, es como deja de interesarte también porque tú como oyente no estás involucrado en eso. Y lo mismo es con los efectos. Si tú usas un buen efecto en el momento preciso, puedes crear una imagen, una radionovela, en un cuento, incluso en un programa. Tú puedes crear una idea de lo que está pasando, la idea que tú quieras. Puedes crear un espacio. Pero si metes un efecto por meterlo, no te da nada, ningún beneficio. Sí, o sea, es que pasa todo nuevamente el tema contenido. El contenido, o sea, ¿qué quieres expresar? Si eso refuerza el contenido, perfecto. Pero lo mismo que pasa con los periodistas. O sea, que muchas veces una cosa es informar, otra cosa es querer imponer una opinión. Yo puedo opinar, yo también opino desde mi consola y dice alguien algo y yo le pongo o sea, puedo opinar también, ¿verdad? Pero yo creo que el tema es nosotros mostrar las cosas como son y que el oyente saque una conclusión o tenga una opinión. ¿De qué? O sea, me parece que ese es el tema. Y nosotros también, es una ética profesional. Va hacia allá. Ahora, y yo quiero hacerles una pregunta ahora con todo el movimiento de software libre. El primer cambio tecnológico de cintas, de tocadiscos y toda la cosa a la computadora sí provocó un temblor ahí entre los técnicos, ¿no es cierto? Algunos siguieron la carrera de técnicos, continuaron con esa situación. Otros que les encuentro en otros trabajos, en otras cosas, en otras profesiones. ¿Qué piensan ustedes del software libre? ¿No? Me contaba un amigo en común con Pepe Luis Paredes, no, es Luis Salazar, perdón, de Cepra. Ahí hicieron el cambio a software libre completamente y hubo un cimbronazo en toda la productora que de alguna manera les hizo regresar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería ser obligatorio el cambio a software libre en las emisoras? ¿Debería ser obligatorio? ¿Debería ser optativo? ¿O políticamente correcto? Yo creo que lo del software libre, el cambio no debe ser obligado, ¿no? Nada debe ser obligado, creo, en este mundo. Yo creo que debería ser como ha ido haciendo hasta ahora, suave, paso a paso, probando bien las cosas, teniendo varias opciones y viendo cuál es la que mejor te va resultando. ¿Por qué? Porque el software libre aún está en un proceso de falla, error, corrige y vuelve a hacer. Entonces, si tú te lanzas, como dices, al software libre de golpe, de ley hay un cambio brusco, un remesón, y eso te afecta el trabajo, afecta la producción, afecta los tiempos, te afecta de muchas maneras, incluso te afecta económicamente, aunque pueda resultarte beneficioso no tener que pagar ciertas cosas, también tienes que comprar otras nuevas o encontrar soluciones a ciertos problemas que antes estaban solucionados, como la compatibilidad con ciertos equipos,
que tenías una interfaz que funcionaba perfecto y ahora te da ciertos problemas y te toca comprar otra o cosas de ese estilo. Entonces, la mejor manera que yo he encontrado para utilizar software libre es hacerlo en conjunto con el resto de tecnologías. Es la mejor solución y lo que creo que todos deberíamos hacer para ir migrando hacia ese mundo que, querramos o no, nos trae mejores soluciones a muchas cosas. El software libre tiene soluciones importantes, tiene cosas súper chéveres. Javi, ¿cómo te ha afectado el software libre a ti? Ya que estamos dentro de un movimiento de software libre muy interesante. Yo creo que generalmente somos muy permisivos con otras plataformas. Cuando Windows se te cuelga, dices, ay, se colgó. Pero si Linux te hace eso, es como, ay, maldito Linux, cuánto te odio. Digo, o sea, no eres. Y digo, si tú te das cuenta, Byron, antes para manejar una computadora lo hacías por líneas de comando. Uh-huh. Comandir para ver el directorio de archivos, para crear una carpeta. Claro, con el MS2. Con el Microsoft DOS, ¿no es cierto? DOS. Y digamos, éramos bastante tolerantes. O sea, pero de pronto asoman estas plataformas que incluso se parecen a otras, o sea, a otras más comerciales. Que ni siquiera te hacen reprogramar, sino te cambian de comandos en el teclado, muchos de esos. Sí. O sea, digamos, esa falsa ilusión de te lancé una nueva versión que soluciona todos los problemas. Falso, no hay tal. Pero realmente yo creo que hablaba con Carita Roballo, con Santiago García, que tú tienes el libro de él ahí en el manual déjame poner la cámara ahí, manual de analfatécnicos. Iba a llamarse burrotécnicos, creo que iba a llamarse burrotécnicos, sino que estaba muy grosero. Era muy grosero. Le sugerimos a Santiago que no lo haga, pero digamos fue una buena. Digo, uno se siente más identificado con que puede desconocer algunas cositas, ¿no? Pero bueno, Santiago, cuando conversamos de esto, hay una frase de este grupo de personas que usan software libre, dicen que el software libre no es una cuestión económica, es una cuestión de principios, de solidaridad. Y creo que, para serte sincero, sí, te ahorras, como decía Adrián, muchos dólares, pero también se revierte mejor el dinero, porque nosotros hemos pagado técnicos locales a que solucionen esos problemas que tendrías que comprarte un software nuevo y pagarle a Microsoft o a alguna otra transnacional. Entonces, digamos, el dinero se queda aquí mismo. Y eso es bueno, o sea, es parte de ese cambio de mentalidad. Punto 1. Punto 2, sí, el software libre sí ayuda, a veces es muy caótico. Ahorita ustedes se dan cuenta que tengo un problemón ahí en el sistema mientras estoy conversando con ustedes. No vamos a dar nombres. Estoy solucionando un problema técnico de atrás, pero es cuestión de usar, ¿sí? Y digamos, lo que Adrián dice es una gran verdad. O sea, nosotros aquí en Flaxo Radio tenemos esa hibridación de plataformas. Tenemos Macintosh, tenemos Windows y tenemos Linux. Y no por eso hacemos cosas de mala calidad o de mejor calidad. O sea, nos esforzamos, eso sí, por hacer cosas excelentes, eso sí. Yo creo que ya hemos roto la barrera, ¿no es cierto?, de los programas que tenemos un Vegas HD, tenemos un Pro Tools HD, tenemos un Ardour HD. El problema es qué poner en eso, ¿no es cierto? Seguimos regresando al punto de los contenidos. Vuelves a eso, ¿verdad? Realmente. O sea, vos puedes tener un Pro Tools con toda la última cosa y hacer algo que yo puedo tener el Vega 6.0, el 3.0 que empezó, no sé, y puedo hacerlo muchísimo mejor, ¿verdad? Nosotros, como técnicos y productores, ya no podemos decir, si me das la música y los efectos, yo te edito. ¿No es cierto? Tenemos que entrarle a esa situación. ¿Qué usar? No importa. ¿No es cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿El producto final es lo importante? ¿El contenido del producto final? ¿No importa en qué software? ¿O necesitamos tener una cuestión política y decir... Yo sí creo eso. Vamos a utilizar software libre. Y hay que ser consecuente. Hay que ser consecuente. Yo me acuerdo que en una productora en la que estábamos colaborando, dijeron, hay que ser consecuente, ¿no? Es decir, nosotros estamos peleando por el software libre. Estamos peleando por el software libre y todo. ¡Viva el software libre! Y nosotros tenemos Windows. De la noche a la mañana, cambiazo total. Eso provocó también
otro remesón, otro temblor, pero ahora de 8.5. Y uno de los compañeros se fue por eso, porque realmente un producto, una producción de 5 minutos que se demoraba 3 horas, en ese caso se demoraba 2 días. Sí, Es porque, cuestión pero de intenciones nomás. pero es el tema también de la curva de aprendizaje, es un tema, digamos, de error y ejercicio, o sea, creo yo, pero no sé qué digan los compañeros, o sea, el tema técnico, sí, o sea, yo creo que el tema de la consecuencia, ¿cuál es tu discurso? Y dime cuáles son tus acciones, o sea, porque si estás hablando de igualdad, derechos igualitarios, etcétera, y de pronto el software libre sí es una opción para generar un acceso libre a todas esas tecnologías, no tienes que pagar por eso, pero puedes colaborar a personas para que desarrollen mejor la herramienta, o sea, no es que no debes pagar, puedes pagar también, pero yo digo que es un tema de consecuencia, y sí creo que es un tema humano, o sea, se cruza por esa parte ética. Si hablas de accesibilidad, primero que los contenidos de radialistas apasionados, por ejemplo, eran de copyleft. Entonces, y Copyleft. produces eso con software, tal vez ni siquiera comprado sino Privativo. pirata, ni siquiera comprado sino pirata. Si tú les preguntas a muchas de las radios, y voy a dar el nombre del famoso automatizador de Jazzler, muchos de ellos no tienen la licencia de Jazzler, que ni es ni cara, cuesta como $500. Y no pagan eso, es una empresa, me parece que es griega, y tiene en varios idiomas, y te venden por $500 eso, pero ni eso compran, sino que estás pirateando, o sea, y la clasificación de pirata es como bien agresiva. A quién maté, a quién saqueé, o sea, realmente, algunos dicen es que es un poco compensar la igualdad, digamos, le quito al capitalismo parte, digo, sí, pero mejor aportemos realmente a la comunidad, a una comunidad que está trabajando de forma más autónoma en cuanto a la generación de tecnologías, en este caso, pensamiento personal. Sí, yo creo que yo comparto con Adrián, ¿verdad? Yo creo que va evolucionando el software libre. Por ejemplo, nadie discute el tema del tema de software libre en servidores. Eso ahora es lo más. Yo creo que hasta Microsoft Pero lo solo usa, por ¿verdad? cuestión de virus y Virus, todo el rollo. Si seguridad. no, hubiera seguido con Windows. Sí, Por bueno, ejemplo, servidores de Windows. Puede ser, pero claro, pero la seguridad que te da es buenísima, o sea, Entonces, es indiscutible. desde el punto Ahora, de vista- los editores de audio. Discutamos editores de audio. No, y quizás acá el compa tiene razón, ¿verdad? O sea, lo que te demorabas vos 3 horas en un software conocido, acá te demoras mucho más. Creo que es un proceso ahora de lo que empezó, por ejemplo, en editores de audio, software libre, a lo que está ahora, ha caminado mucho. Claro, Ha entonces- caminado mucho, o sea, pero tampoco no ha llegado a los niveles que quisiéramos todos, pero me parece que está en camino. Por ahora, siendo realistas, toca esto, lo que le pasa a la Flaxo Radio. Dice el compañero, o sea, tienes software libre, tienes Macintosh, tienes Windows. probemos. Pero es que eso, claro, pero es que como somos. Esa camisa de dónde viene, ese pantalón dónde está, los zapatos acá. O sea, todo el tiempo, qué vehículo usas, qué celular manejas. ¿Me entiendes? O sea, claro, yo quiero caminar a un ideal. Me parece que por ahí va el tema. Y colaboremos todos. Yo creo que va dando pasos, ¿no? Pero ahora mismo no está ahí. Y quizás sea siempre este proceso de software libre de siempre ir creando, de siempre ir avanzando, ir investigando para poder llegar a. Ahora vamos. En contra, no, vamos con el Internet. ¿Ha sido de ayuda el Internet para la radio? Yo creo que sí. Pero, Absolutamente. ¿para qué le has usado? ¿Para entrar a las redes Por ahí. sociales o lanzar la señal vía cámara? No sé. Yo creo que el internet provocó en un inicio que la radio tiemble, ¿no? Que todo el mundo pensara que con el internet la radio podía hasta incluso desaparecer. Porque en internet, el internet que conocemos ahora puedes escuchar música, pues tienes radios online, tienes un montón de cosas que también te ofrece la radio. Entonces, el conflicto ahí era que el internet se estaba apoderando de lo mismo que hacía la radio y todo el mundo tenía ese miedo de ¿y ahora la radio entonces para qué sirve? Como pasó ¿Para con qué sirve? como pasó con la televisión cuando asomó la televisión y entonces ¿para qué sirve la radio?
yo creo que sirve primero para acompañarte. Yo creo que la radio es un buen compañero. Y por eso es que la radio está dedicado en singular, digamos, a una persona en específico. Tú en la radio no hablas de miles de personas, aunque estén miles de personas, tú siempre le estás hablando como a alguien en específico, como a la señora, al señor, al chico, al que está escuchando. Aunque sean un montón de chicos, pero es como que le estás hablando en singular casi siempre. Entonces, la primera función es acompañarnos. Y en eso ha ayudado mucho el internet, porque la radio se apropió de toda esa tecnología y lo que ha hecho es expandirse. Ahora las radios tienen su radio online, tienen sus cámaras, tienen todo. Y también para comunicar más rápido, para transferir más rápido en todo lo que es tecnologías basados en lo mismo de los contenidos antes. En tu trabajo diario de producción, ¿para qué ha servido el internet, por ejemplo? Primero como consulta también. Por ejemplo, tienes mucho más rápido acceso a un montón de datos. Si quieres consultar algo, tienes segundos, a veces minutos, para decidir si es que le pones un efecto a algo y es el efecto correcto o la música correcta. Muchas veces eso te toma años de experiencia, saber que esa música fue hecha en tal año, entonces no puede ir ahí. Pero si es que tienes la duda, entras a internet y dices, no, este mancito es mucho después, entonces no queda ahí. Entonces, como consulta te ayuda muchísimo si es que tú quieres. Como todo es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que tú la usas bien o la usas mal. Para investigar muchas cosas. Vos eres de la misma época que yo y cuando venía... No, un poquito más joven. Un poquito más joven, sí. Cuando tocaba investigar el tema de cómo manejar un software que venía solo en inglés y no, yo no manejaba inglés. Andaba con un diccionario ahí al lado, poco español. Palabra a palabra, para poder entender qué es lo que te estaba diciendo. Y te decía que grabes nomás porque está el récord. O sea, me recuerdo yo eso. Pero ahora entras tutoriales y puedes hacer un montón de cosas. O sea, puedes hacer un montón de cosas. O sea, investigar cómo funciona este aparato, cómo manejo esa consola, cómo edito en ese software. Entonces, O sea, los tutoriales a mí me parecen estos foros una maravilla. ¿Ustedes creen que la radio va a morir algún momento? Y empiezo con Javier, porque sí hemos discutido algunas situaciones. Yo digo, la radio no morirá jamás. ¿Tú qué opinas? ¿Algún rato morirá la radio? Tal vez el cambio de paradigma, el cambio de paradigma de internet nos abre a otras realidades. La música se vuelve mucho más accesible. Hablaba con una adolescente de 16 años hace unas 2 semanas y a Francesca le preguntaba, ¿qué radio escuchan en tu casa? Y dice, antes cuando mi papá tenía carro escuchamos el radio en el carro. Y hay un radio viejo en la cocina que cuando está mi mamá lavando los platos prende la radio para escuchar la radio. Pero yo escucho toda la música que yo quiero con estas plataformas de Spotify, por ejemplo, o de YouTube y escucho. Y escucho la música que a mí me gusta. Escucho bandas ecuatorianas que solo tienen contenidos en YouTube, etcétera. Entonces, la otra semana hablábamos justamente con algunos compañeros y yo creo que el factor humano que está detrás de la radio es lo que hace, lo que decía José, es justamente lo que hace, le vuelve a la radio atractiva. De hecho, los zapatos más costosos no son los que tienen incrustación de diamante, sino son los que son hechos a mano. Y se valora ese hecho a mano. Que tienen valores simbólicos, significativos. De hecho, hay fábricas de autos que hacen autos a mano. ¿Sí? Entonces se demora mucho tiempo y tienes un grupo de obreros trabajando a mano para hacer un auto customizable, sacando esa palabra en inglés al español. Yo creo que esa capacidad que tiene el ser humano de comunicar, o sea, el medio está ahí. Podemos hacer otro tipo de radio parlante. Nos faltó tiempo para hablar con el Edwin Coral la otra semana, pero
Sí, y también Jorge Piedra decía, el compañero de Cuenca decía, tal vez ya no tengamos que llamarle radio sino audio nomás, porque se cruzan las variantes o las variables que ha dicho Adrián. Estás hablando de video, estás hablando de texto, estás hablando de multimedia. Y de hecho te decía, Byron, que hay en España están generando algunas definiciones de radio. Y hablan de una radio multimedial. Porque además de eso nos está cruzando lo que nos pasó a nosotros hace unos años. Y eso que no soy tan viejo como los presentes. Como dos de los acá, presentes. Como dos de... Como dos de los presentes. Entonces, hay lo que se llama esta migración. Hay una palabra clave que siempre me olvido, pero esta metamorfosis que está pasando, donde estás todavía... De hecho, ahí estaba pensando justamente en que hay valores agregados que se pueden dar a través de internet a los medios comunes. La entrevista que hicimos con Jorge Piedra por Skype dura 26 minutos y no la pudimos pasar completa. Pero ¿qué pasa con la página web? Yo puedo colocar esa entrevista completa para que la gente lo vea, ¿sí? Entonces es una opción que me da el internet. Y pienso que sí, o sea, esta es una radio online, no digital, porque la radio digital es la que transmite, es un tema tecnológico que es distinto, pero la radio por internet, por ejemplo, sí, lo que decía Adrián, puede ser que algunas personas pensaban que iba a desaparecer. Yo creo que en esencia el medio de comunicación llamado radio tiene esa capacidad de comunicar. Algunos dicen monosensorial, ¿no? O sea, solo por el oído. Ahora tenemos imágenes. Algunos han debatido acerca de que si estamos televisando la radio. Pero ¿dónde quedó la gran pantalla que es la radio? Por ejemplo, y la imaginación, los ojos de la mente y toda la cosa, ¿no? Sí. Esa capacidad la dan los contenidos. Los contenidos radiales. Entonces, ¿tú crees que la radio se va a transformar, pero desaparecer? Jamás. O sea, hay una mutación hacia otra cosa que podemos llamarle de otra forma. Tal vez la definición tiene que ser actualizada nomás, ¿sí? Es como decir, ¿te acuerdas? La próxima semana vamos a hablar sobre radios comunitarias. Pero esa definición de comunidad es la que está... Y yo te decía, la definición de radio por internet o radio online, esa no definición hace que las cosas también se ralenticen. Lo que le pasó a la radio, cuando salió, o sea, ¿qué era? ¿Una diario hablada? ¿Qué era? O sea, entonces le dijeron, pongámosle radio, porque irradia, porque tiene frecuencias... y tiene radianes. Radianes, o sea, sí. tiene varias cosas. Pongámosle nombre radio. Pero ¿tú crees que esta ralentización solo está por la falta de la no definición? Porque, más bien la no aceptación de algunas definiciones, como por ejemplo la ciberradio o la TV ciber y toda la cosa, ¿no es cierto? Pero tú dices, va a mutará, sí. Pero está en la mochilita de primeros auxilios, ¿verdad? Lleve su radio en primeros auxilios. Es que el celular. La radio va a desaparecer cuando la humanidad deje de hablar, pues. Ya. Vos dices entonces que jamás desaparecerá. Cuando vino la televisión se dijo, chao radio. Aquí estamos. Viene internet, chao radio. Aquí estamos. Viene el celular, chao radio. Aquí estamos. ¿Para dónde vamos? Yo comparto. O sea, una metamorfosis, ¿no? Esa palabra medio rara, ¿no? Vamos ahí, pero tenemos esa capacidad. Y los radialistas somos así. El Byron Garzón que yo conocí hace tantos años, míralo cómo ha mutado. Y aquí está. ¿Está más guapo que antes? Bueno. Por eso no morirá jamás. No morirá jamás. Compañeros, nos hemos pasado unos minutos de la hora. Quedan un montón de cosas. Por eso traje estos 2 libritos para sacar poco a poco, pero no llegamos ni siquiera al índice. Queríamos... No, quería mostrarles este de Santiago García, de venta en Ciespal. La propaganda. Quisiera agradecerles a Adrián, a Pepe, a Javier, a Flaxo Radio. Vean, esta ha sido nuestra casa y ha sido muy chévere el recibimiento y tenemos que seguir conversando. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? No sé. Cuando mute la radio. Cuando nos invite a Paraguay, cuando nos invite a la CCE, para lograr también de alguna manera sacarle a Javier del vídeo.
que se pase al otro lado. Hoy no hubo cómo, Cuando- se hizo todo lo posible. No, Gracias Javier por acogernos. no, gracias a ustedes por venir y bienvenidos. Y claro, o sea, tal vez nos quedó pendientes esas experiencias. Lo que decía Adrián, ¿no? O sea, esas experiencias donde el técnico también tiene cosas interesantes que decir y aportar. Lo que dice Adrián, ese componente humano, donde se nota la no presencia del humano. O sea, si no está el componente humano, se nota que no hay ese sabor. Así que la máquina puede hacer muchas cosas, pero de hecho hay sistemas donde tú marcas el teléfono y tú aplastando el teclado del teléfono puedes decirle qué canción y seleccionar a la carta, y la máquina te podría poner esa canción si la radio lo permitiera. O sea, el programa Hadas lo podía hacer hace unos años. Estamos hablando del año 1996. Ya hacía eso Hadas. Hadas. El que tú lo subías. Sí. Él era experto, no sé, era subir de abajo de una ventanita de abajo para pegarle y con la mezcla y el famoso control Z. Con radio exactamente. Pero solo tenías una opción de control Z. Si no hacías control Z, hacías otro proceso, solo te hacía el control Z del último proceso. Entonces, vuelta, bola. En fin, y yo creo que esa es como tal vez algo pendiente que sí nos quedó, Byron, y bueno, creo que pasar por varias de las esferas, ¿no? O sea, ser primero técnico, luego dueño. Ese es un caso interesante. Es un caso particular. Es un caso particular. Entonces digo, y me parece lindo porque también, sí, muchos de los que hacemos, estamos en producción de radio y hemos estado en ejercicio, en mi caso periodístico. O sea, sí ha sido como un deseo, sí quisiera tener una radio. Después piensas en todas las cosas que tienes que afrontar y dices, no, ya no quiero tener una radio. Quiero seguir primeros auxilios. Pero por experiencia, yo creo que a la gente que hemos hecho radio por varios años y hemos tenido ese recorrido, tenemos derecho a tener una radio. La tecnología lo permite, tienes una radio en línea, por internet, como le llames ahí, vamos a discutir el tema. Pero permite que lo que decía Bayron hace un momento, no tenga censura, donde tú decidas qué quieres poner, qué quieres compartir. Eres uno de los pocos casos que eres tu jefe. Exactamente. Y te conocí de esclavo. Muchas Bueno, gracias. nos despedimos. Y hasta la siguiente. Todavía no sabemos. ¿Qué fecha va el conversatorio? El último que nos resta está por Está definirse. ahí en stand-by. No, recuerden, esta noche, esta tarde más bien, en CIESPAL tenemos Niñas, Mujeres en la Ciencia. Con María Pesina va a haber un conversatorio muy chévere. Asistan, totalmente gratuito. Habrá cafecito. Espero. No, sí, vengan acá. Y nuevamente un agradecimiento a Flaxo Radio, porque en este mes del amor a la radio nos ha acogido aquí con todas las de ley. Si vieran las rositas que tenemos por ahí, unos globitos, el tremendo oso que tiene afuera, es una cosa de lujo. Gracias, Javi, y hasta la próxima. Hasta la próxima.